Por ahí llegamos a hacer ejercicio. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver ahora la determinación de la unidad económica agropecuaria. Vamos a trabajarlo después con ejercicios. ¿Qué es? La unidad económica agropecuaria o agrícola, la UEA, tiene la particularidad que es una definición que sí tiene un carácter normativo, ¿sí? Está legislado qué es la unidad económica y vamos a ver por qué es importante. Este concepto es útil para que ustedes lo manejen porque lo van a poder trabajar, lo vamos a trabajar. De hecho, en el SED está subido un documento que está bueno que lo lean, que es el uso de la UEA en el ordenamiento territorial. Entonces, una de las cuestiones es, van a trabajar con la UEA cuando en la próxima materia, en gestión de proyectos, van a tener que trabajar con UEA. Y vamos a ver después más adelante para que ahora las aplicaciones. Vamos a definirlo primero. Hay una ley que es la 14392. Igual presten atención, ojo que como la tierra, como los demás, todos los bienes naturales, son potestad de las provincias, las leyes que definen la unidad agrícola económica son todas de carácter provincial. ¿Sí? Cada provincia tiene su ley o no la cuenta, pero es potestad de ellos, su obligación de las provincias de definir qué es una UEA. Para Buenos Aires es la 14392. Fíjense que es todo predio, o sea, es una superficie, que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras, demás condiciones, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporta la mayor parte del trabajo y que permite subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa. ¿Qué es entonces? Es una superficie, la unidad económica es una superficie de tierra puesta en producción que permite que una familia pueda subvenir a sus necesidades, es decir, pueda cubrir sus costos de vida, ¿sí? Sus costos de reproducción familiar, y que además genere una evolución favorable de la empresa. ¿Qué significa una evolución favorable de la empresa? Que tiene que generar una rentabilidad, esa explotación, similar a la tasa de ganancia normal u ordinaria. ¿Sí? Eso es una evolución favorable. Es decir, que tienen que generar una tasa de ganancia similar al costo de oportunidad. Y que además el grueso del trabajo es aportado por la familia. Fíjense que entonces, dicho de otra manera, la UEA es la superficie mínima que permite, de vuelta, la unidad económica agropecuaria sería la superficie mínima que permite que una familia que aporta el trabajo pueda vivir de esa explotación, de lo que se produce ahí, no porque va a comer eso necesariamente, sino porque lo venda, pero va a vivir de eso, y además va a generar esa explotación una tasa de ganancia similar al del resto de la economía, una evolución favorable de la empresa. Y entonces hay dos cuestiones. Una es que la UEA no es que hay una unidad económica única, histórica y grabada en piedra, sino que la unidad económica depende de cada región. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones ambientales, depende de qué se produce o cuál es la producción más representativa de esa zona, y además depende del momento histórico. Vamos a ver. No es lo mismo porque cambian la relación de costos y ingresos, con lo cual aumenta o disminuye históricamente la unidad económica. ¿Hasta ahí estamos? La unidad económica no es una superficie que yo salgo a buscar y que me la encuentro en el campo. O sea, salgo con la camioneta. Primero, la unidad económica tiene un carácter regional, ¿sí? Y tiene un carácter estadístico. Es decir, no salgo con la camioneta y me encuentro a Don UEA manejando y digo voy a trabajar sobre acá, sino que es una construcción metodológica. Lo primero que tengo que hacer para construir una unidad, y por eso vamos a ver los grados de la dificultad que tiene su determinación,
es determinar cuál es la superficie modal de una región que tenga ciertas condiciones de homogeneidad productiva, agroclimática, de suelos, etc. Tiene que tener ciertos rasgos comunes. Lo primero que hago entonces es determinar la superficie modal. ¿Qué es la superficie modal? ¿Quién me puede decir? ¿Qué les parece? ¿Qué es la superficie modal? La más frecuente. ¿La más? Frecuente. Exactamente, perfecto. La superficie modal es la superficie más frecuente, más representativa, que más se repite. No es la superficie promedio, sino la más común. ¿Cómo me doy cuenta? Y tengo que ver de un relevamiento de algún censo regional, tengo que ver cuántos productores, cuántos establecimientos tienen menos de 100 hectáreas, 50 productores. Entre 100 y 300, no sé, 80 productores. Entre 500 y 1500, 200 productores. Y más de 1000, no sé, 20 productores. Entonces voy a fijarme cuál es la que tiene mayor cantidad de productores. Esa es la superficie modal. Ahí lo que voy a tener que hacer es el trabajo posterior de determinar cuál es la dotación y composición del capital modal. Es decir, ver de toda esa zona cómo es la distribución de qué capital, o sea, ver la cuenta capital modal que hay. Me fijo primero, qué actividades hacen, cuáles son las actividades más representativas de esas unidades. ¿Qué hacen? Agricultura, ¿qué agricultura? ¿Hacen ganadería, hacen horticultura, etcétera? Tengo que ver cómo es la composición modal de la cuenta capital. Es decir, ver, bueno, qué tienen galpones, tienen tractor, no tienen tractor, tienen una composición de rodeo X, todas esas cosas tengo que ver. ¿Sí? Tengo que hacer una caracterización de lo que sería una explotación modal. Ahí tengo que ver entonces cuál es la tecnología predominante, cuál es lo más usual. ¿Qué hacen? ¿Usan fertilizante? ¿No usan? ¿Qué hacen? Agroecología, la mayoría no lo hacen. ¿Cómo hacen agroecología? ¿Hacen convencional? ¿Están en transición? ¿Qué hacen? No lo que yo quiero que hagan, sino lo que se hace. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí voy a empezar a construir, ahora vamos a hacer un ejercicio, van a empezar a construir lo que son las curvas de ingresos y de costos. Para los ingresos vamos a considerar lo que se llaman rendimientos decenales. Es decir, no vamos a hacer una unidad económica, no se calcula de un año para otro, o sea, de un año para otro, o sea, una evolución anual, sino que tiene una característica que es, tiene que ser representativa y tiene cierta inercia, si se quiere, en el tiempo, porque no se modifica de golpe. Entonces, para eso, lo que tengo que considerar, ¿cómo es la función de ingreso? Precio por cantidad, ¿no? Para las cantidades, voy a tener que usar rendimientos decenales. ¿Qué significa? Series de 10 años, el promedio de 10 años. ¿Sí? Porque puede tener un año bueno, un año malo. Tengo que usar el promedio de 10 años, de los últimos 10 años. Y para los precios, voy a usar valores de 5 años, series de 5 años. Y dependiendo, y tengo que fijarme ahí, porque los precios son variables, tengo que fijarme en qué momento, de qué momento tomo el precio. Si tiene mucha variación estacional, lo que voy a tener que hacer es hacer series, voy a tener que desestacionalizar, ¿sí? Con medias móviles, hay diferentes metodologías econométricas, una estrategia llamada ARIMA, bueno, diferentes formas que me permiten eliminar o componentes estacionales o desestacionalizar, ¿sí? De manera de obtener un valor estabilizado. Y eventualmente tengo que ver en qué momento, si cambia el precio en función del tiempo, tengo que ver cuál es el momento más frecuente de venta para esa zona. La otra cosa que voy a tener que hacer es calcular, incluir ahí los costos de gestión y la mano de obra familiar. ¿Sí? Los gastos de manutención de la familia tengo que meter dentro de mis costos de producción. ¿Se acuerdan que en costos que vimos anterior no aparecía? Acá, aunque no lo pague de manera efectiva, sí es un costo para mí y los ingresos tienen que cubrir esos costos. Con lo cual tengo que valorizar la mano de obra y todo lo que es los gastos de manutención. Comida, ropa, vivienda. ¿Me siguen hasta ahí?
Ahora vamos a hacer algún ejercicio y lo vamos a resolver más visualmente. Hay dos métodos de resolución. El primero es el de Foulon, que es una resolución matemática, donde la unidad económica es igual a costos de producción al cuadrado sobre superficie, dividido ingresos brutos sobre superficie todo al cuadrado, pero que no es el método formalmente aprobado por la provincia. El método aprobado es el método del ingeniero Urbano Fernández, del año 42, si no me equivoco, que es un método gráfico. Hay que utilizar las series cronológicas de precio y rendimiento, y consta de lo siguiente, fíjense. Tenemos un primer punto que es, fíjense, aparece ahí el 200. Ahí lo que vamos a marcar es nuestra superficie modal. Y después lo que vamos a hacer es considerar nuestra función de ingresos, que es SH', que tiene una función lineal, es precio por cantidad. Después de eso vamos a calcular, ahora lo vamos a hacer, no se preocupen, vamos a ver cómo se hace. Vamos a calcular nuestra curva de costos y en el punto de encuentro de los costos con los ingresos, punto E', vamos a encontrar, si proyectamos al eje X, vamos a encontrar nuestra unidad económica. Fíjense que entonces la unidad económica es el punto donde se igualan los ingresos con los costos. Es el punto de encuentro entre ambos. Ahora vamos a ver qué pasa si uno y otro. ¿Para qué nos sirve esto? Ahora nos podemos hacer los gráficos. Sirve para varias cosas. Una, sirve para hacer subdivisión de predios y lotes. Si uno tuviese que dividir un campo, ¿cuánto tendría que ser a cada, por ejemplo, se muere alguien, ¿sí? O no, Dios no lo permita, o se va a donar, van a hacer una división familiar de los campos. A cada heredero o heredera, ¿cuánto tendría que ser lo mínimo que le debería corresponder, que se debería autorizar? ¿Y por qué? ¿Qué les parece? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si yo tengo que, pónganle que tenemos que dividir un predio rural, ¿cuánto debería ser lo mínimo para dividir que el Estado puede autorizar y por qué tendría que ser eso? Y una wea. ¿Por qué? Y porque si no, no se justifica tener un terreno, si no, no lo vas a poder aprovechar con las medidas que tiene una wea. Claro, lo que va a pasar es que si tiene menos de la unidad económica, vos no vas a poder vivir de eso. Entonces aparece un problema que se llama el del minifundio. Unidades muy chiquititas que no permiten que la familia viva de eso y que muchas veces los volúmenes que producen son muy acotados. ¿Sí? Y si viven de eso, están en condiciones de pobreza. Entonces se busca evitar eso. Que eso es lo que ha pasado, para otro lado salió el tiro, cuando se intenta lotear predios rurales para hacer countries, ¿sí? En zonas muy rurales y que no quieren y no se puede zonificar como urbano. ¿Qué ocurre? Porque si está zonificado como rural, paga por hectáreas, si está como urbano, paga por metro cuadrado. Tema que si hay ley de subdivisión, no se puede hacer. Sirve también para planes. No, profe, perdón, ¿lo puedes volver a explicar eso? No entendí. ¿Qué cosa? ¿Por qué no se No, puede? el ejemplo ese, sí. De los country, eso pasó en Santa Fe, que había toda una disputa hace varios años porque querían derogarlo los que hacen desarrollo inmobiliario. Porque el tema es, yo tengo un predio rural, ¿sí? En Zavalla, pónganle que está ahí a unos kilómetros de Rosario. Yo tengo un lote, un campo, predio rural. Si yo lo mantengo como predio rural, no lo podría subdividir en unidades menores a la UEA. ¿Por qué? Y porque está pensado para producción agropecuaria. Cuando agarran, compraban esos predios para hacer countries, ¿sí? Y lo mantengo como predio rural, una cosa es cuando lo cambio a urbano. Cuando lo mantengo como predio rural, yo tributo por hectárea, se paga. Cuando lo pago como urbano, pago por metro cuadrado. Entonces, mientras seguía como predio rural, yo no lo puedo subdividir como parcelitas chiquititas.
Entonces no podían lotear para country en muchas zonas. ¿Siguen? Sí, sí. Después hay algo que se llama planes de colonización. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, tengo tierras fiscales y vamos a, entonces, que hay varias organizaciones que están pidiendo eso, de hecho. Tenemos tierras fiscales o tenemos tierras que sí pasaron a ser fiscales o que no valen nada y que vamos a hacer un plan en zonas semiáridas, vamos a hacer un plan de irrigación, vamos a poner en producción, o sea, pues tenemos que poner riego, pero vamos a hacer todo el sistema de acequia para que entre el agua. Ahora, porque queremos que se cultive en esa zona. Ahora, ¿cómo determinamos qué superficie hay que darle a cada familia como mínimo? ¿Cómo determinamos cuánto le damos a cada uno? De nuevo la misma idea, una wea. La UEA. La UEA es la base para poder distribuir en un plan de colonización. Puedo hacerlo sin la UEA, pero la respuesta siempre va a ser subóptima. ¿Por qué? O porque le voy a dar muchísima superficie a muy poquitos, con lo cual queda en manos de 2 o 3, o si reparto muchísimo, lo que estoy haciendo es comprando un gran problema porque va a ser cantidad de familias que no van a poder vivir de eso, porque son muy chiquititas las parcelas. Entonces lo que estoy haciendo es un plan de vivienda, básicamente. Pero si lo quiero hacer algo productivo, la superficie mínima que debería distribuir no tendría que ser menor a la unidad económica agropecuaria. O dicho de otra manera, para poder hacer un plan de colonización, tendría que estimarse la unidad económica para esa zona y ese planteo productivo esperado. Y la otra cuestión tiene que ver, que ahí figura como investigación, en realidad es con todo lo que es el ordenamiento territorial. Si yo voy a hacer un plan de ordenamiento territorial, rural, debería tener uno de mis capas analíticas, cuando trabajo en UGIS, una de mis capas debería ser las unidades económicas. Si se modifican por zona, por ambiente, etcétera. Porque eso me va a permitir en parte saber qué se puede, qué no se puede hacer en esa zona y dónde va a tener problemas uno de perpetuación, me sale decir, de viabilidad o de cuánto perduran las unidades productivas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, perfecto. Bárbaro. Vamos a hacer algo. Voy a parar un cachitín, así voy a preparar para hacer para hacer la demostración gráfica. Espérenme un segundito. Profe, ¿podremos hacer un mini recreo de 5 minutos antes de arrancar con los ejercicios?
Bueno, ahí estamos. Vamos a compartir el ejercicio. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Tengo la compu acá lejos. A ver. Bueno, a ver, ¿qué dice? Vamos con el ejercicio, en unidad económica, vamos con el que ya está resuelto. Vamos a hacer ese. A ver, que muchas cosas son como las que veníamos haciendo. Y otras tienen su jet. Bueno, fíjense, el ejercicio 1 dice, con la información presentada en los cuadros, calcula el costo de producción, rentabilidad y unidad económica analítica y gráficamente, de una explotación modal de rescate final. La tasa de interés 10%. Bueno, lo primero que me dan es la superficie y la cantidad de explotaciones. Fíjense que me está hablando de 50 hectáreas con 70 explotaciones, 100 explotaciones, 150, 200, 210. ¿Cuál es la superficie modal en este caso? ¿Qué les parece? 250 hectáreas. Exactamente, fíjense, 250. A ver. Ahí está, es eso. O sea que nuestra superficie modal ahí, son 250. Bueno, y después da, ahí dejar de compartir así se ve mejor la pantalla, pero da detalle de la unidad modal. Semilla, agroquímico, sembradora, combustible, tierra, mano de obra familiar, inglés. Bueno, fíjense ustedes ahí con el PDF, síganlo ustedes ahí, así se puede ver bien acá. Vamos a construir nuestra, ¿qué nos pedía? Costo de producción, unidad económica y rentabilidad. Vamos con lo que ya sabemos hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que construir? Nuestra cuenta capital. Llega a ver ahí, sí. Detalle, valor a nuevo. Depreciación, capitalismo. El primero es semillas. Las semillas tienen un valor a nuevo de 8.000. Agroquímicos. Si alguien tiene alguna duda, me pare, por favor. 10.000. Sembradora. De 50. Combustible. No digo qué es cada componente, porque ya deberían manejarlo. 12.000. Tierra. Fíjense, la tierra me la dan por hectárea y eran 250 hectáreas, con lo cual, ¿cuánto va a ser? 4.000 por 250. 1.000.000. Mano de obra familiar, 20.000. Y ingresos. Bueno, costo de producción. Gasto de depreciación. Calculemos los gastos. ¿De cuántos son? ¿Cuáles son gastos acá? Las semillas, agroquímicos. ¿Cuál otro más? Combustible, mano de obra. ¿Sí? ¿Cuánto es? 50.000. ¿Hasta ahí me siguen?
Sí. Bueno, fíjense, bueno, calculemos las depreciaciones. ¿Cómo se calculan? Tengo que hacer, ¿cuál se le calcula? Depreciación a la sembradora. Tengo la vida útil total, 20 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? 50.000 dividido 20. 50.000 dividido 20. ¿Cuánto es? 2.500. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuánto es el Sí. capital inmovilizado? Y ahí hay una cuestión. Fíjense que en la tabla de los datos le falta un dato que tenían antes, que manejaban en los otros ejercicios. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan cómo calculábamos el Brasi? Sí, la vida futura probable nos falta. Claro. ¿Por qué? El Brasi en cálculos de la unidad económica se calcula como valor a nuevo dividido 2. Siempre. ¿Por qué? Porque en la realidad uno no sabe si en una situación estadística, si el bien es nuevo, si en un establecimiento es nuevo, en otro ya está terminando su vida útil, uno es viejo, no sabemos. Entonces, la única forma que tenemos para poder hacer una situación ahí sí media es considerar todos los bienes que tienen vida útil limitada, considerarlos como que estuviesen en la mitad de su uso. Con lo cual, vamos a hacer valor a nuevo dividido 2 en los que corresponde. En los que no. Las semillas y el agroquímico, el combustible y la mano de obra, ¿qué son? Gastos. Exacto. Capital circulante. Es circulante. Ahí sí, voy a hacer la de siempre. Tengo teoría de gastos dividido en índice de rotación. En este caso va a ser 50.000 dividido, ¿cuánto? Rescate final. 2. ¿Sí? 5.000. Bueno, ahí. Para la sembradora, ¿cuánto es? 50.000 dividido 2. 25.000. Y la tierra, siempre valora nuevo. ¿Estamos? ¿Cuánto me da esto? 1.050.000, ¿puede ser? Sí. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, ahora el interés lo calculamos Perdón, por yo me perdí ahí. ¿Un millón pusiste ahí? 1.050.000. ¿Sí? No, arriba. O sea, 1 millón, ¿por qué? Por la tierra. Solo la tierra, ok. Sí. La tierra siempre va con valor nuevo. Entonces hacemos 1.050.000 por el 10% que era el costo de oportunidad. ¿Cuánto me da? 105.000. Ahí estamos. Costo de producción total 157.500. Perdón, no sé si lo dijiste. Acá en la guía aparece valor anual de la tierra 4.000. Pero es por hectárea. Ah, ok. Es 4.000 y vos tenés que multiplicarlo por la superficie modal. Vos fíjate que la unidad es 4.000 por hectárea. Bueno, vamos a anotar. ¿Hasta acá estamos? Ya tenemos nuestro costo de producción. Fíjense que lo sacamos con bastante facilidad. Voy a borrar acá. Vamos a ponernos a de la determinación. Vamos a hacerlo gráficamente primero. Gráficamente es costo de producción, vamos a ponerlo acá como ayuda a memoria. 157.500. Y los ingresos brutos que me lo daban eran de ingresos 189.000. Vamos acá, así, no me lo olvidamos. Y la superficie modal era 250. Listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense, primero lo que necesitamos es determinar la superficie modal. Vemos estadísticamente cuál es la superficie que más
se repite, que más representa las unidades productivas de esa región, que tengan homogeneidad climática productiva. Entonces después vamos a ver qué tipo de actividad hacen. En función de eso, ya podemos empezar a construir nuestra curva. En el eje X va a superficie, hectáreas. Y en el eje Y, unidades monetarias. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es marcar acá en el eje X, presten atención. Después pueden volver a verlo en video. Lo primero que hacemos es marcar la superficie modal. Pónganle que la ponemos acá. Si uno lo trabaja en una hoja milimetrada o algo, marca en un lugar, no en la escala. Ponenlo acá. Se ve. 250. Y vamos a marcar nuestros ingresos. 189.000. Pónganle que esto es 200. 100.000. 150. Por acá. Vamos a marcar. Acá. Fíjense que acá tenemos el punto de 189.000 de ingresos. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es construir la curva. Primero construimos la curva de la función de ingresos. Siempre los ingresos, precio por cantidad, con lo cual es una función lineal. Que visto de otra manera, implica que el incremento de los ingresos es directamente proporcional a la superficie cultivada. Profe, cuando puedas, ¿podrías subir un poquito la cámara, por fin? Porque no se llega a terminar de ver lo que está arriba. Dale. Espera que... ¿Cómo debería ser así? ¿No se ve mejor? Sí, gracias. Ahí está. Choreé el trípode de TikToks a mi hija. Frustré su carrera de youtuber. Tengo 2 influencers en casa. Bueno, tenemos nuestra curva de ingresos brutos, una función lineal, con lo cual los ingresos se aumentan proporcionalmente a la cantidad cultivada. En este caso, los ingresos brutos para 250 hectáreas son de 189. Hasta acá estamos, ¿no? Lo que le sigue es la determinación de los costos. Los costos que ya los construimos son 157.000, por acá. 157.000, por acá. Si lo marcamos acá, era acá. Ahora, los costos. ¿Qué función cumple? ¿Qué curva es una curva de costos? ¿Es lineal? No, es una curva. Es una curva. Con lo cual la tenemos que construir, pero ahí se empieza a complicar la historia. La milonga se nos complica, muchachas, muchachos. Entonces tenemos que construir la curva. ¿Cómo la construimos la curva? A partir de determinar lo que se llaman radiovectores. ¿Cómo se construye eso? En el punto donde determinamos nuestros costos para la unidad, la superficie modal, 157.000. Sobre acá vamos a hacer una proyección del eje X. Sobre esta proyección, acá, sobre esta proyección del eje X, vamos a dividir esta proyección en X cantidad de segmentos, que tienen que ser iguales entre sí.
Pónganle, yo lo divido en 4 segmentos porque es más fácil. Pero si lo hacen, cuanto más segmentos, más preciso queda. Yo lo separo en X cantidad de segmentos. Y voy a dividir del eje Y, desde el punto este, también en la misma cantidad de segmentos que esta. 4 segmentos. ¿Ah? ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es rojo. Vamos a empezar a tirar los radiovectores. Vamos a poner para cada punto del segmento de la proyección eje, del eje X, vamos a trazar una ordenada al origen, al punto 0. Más o menos. Y acá. Pero bueno, está. ¿Sí? Ahí dividimos. 1, 2, 3, 4 segmentos. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es del segmento, póngale 1 si quieren, y acá, del segmento 1X y 1Y, vamos a unirlos y marcamos un punto ahí. El segmento 2 con el 2, y marcamos ahí. Y después el segmento 3, que es este con el 3. Y el segmento 4 con el 4 acá. Y ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos. Como cuando éramos chicos y hacíamos esas actividades de unir los puntos y aparecía la imagen, vamos a unir el 1 con el 2, con el 3, con el 4. Y así. Fíjense que lo que construimos es una curva de costos de producción. Teníamos nuestra curva en azul de los ingresos brutos y una curva en rojo de los costos de producción. ¿Qué punto nos interesa a nosotros? Este, en el cual la unidad económica es aquella superficie o aquella proyección en la cual los ingresos brutos son iguales a los costos de producción. Si buscamos ese punto, ¿cuál sería? Acá venía, ¿se acuerdan? Acá. Ese punto que encontramos ahí es el punto de cruce. Si yo hago la proyección sobre el eje X, encontramos la unidad económica. Acá es donde aparece la cuestión que ustedes tienen que tener regla o alguna hoja milimetrada con el método gráfico, pues uno tendría que medir. Más o menos, yo lo estoy haciendo a la que te criaste. 250 por la mitad más o menos es 100. Un poco para acá. Acá sería 125. 120 y pico. 175. Más o menos me da 100, ahora vamos a ser precisos. 100, ¿cuánto tiene que dar de hecho? 150 y pico. Eh, 173. Sí, sí. 150, me daba 160. Va a depender mucho de la precisión de lo que hagan ustedes. Yo lo estoy haciendo a mano alzada. Yo lo puedo calcular. Esto es el método gráfico. El método gráfico es muy preciso en realidad, pero para que sea preciso lo tengo que hacer con regla o con papel milimetrado. En la actualidad se hace con un CAD. Entonces esto se hace con una precisión completa. Uno puede modificar las escalas y es mucho mejor. Haciéndolo como lo estoy haciendo a mano alzada, se complica. 150. Ahora, ¿cómo puedo determinarlo analíticamente? Y ahora vamos a analizar qué significa eso. Analíticamente, el método Fulón va a ser igual a la unidad económica, es igual a costos de producción al cuadrado, ya simplificado. Costo de producción al cuadrado por superficie modal dividido ingresos brutos al cuadrado. Si ustedes calculan costos de producción al cuadrado por la superficie modal dividido ingresos brutos al cuadrado, me va a dar la superficie exacta. Sin embargo, no es el método aprobado oficialmente.
173,61. Está bien. ¿Cuál es uno de los errores más frecuentes que que cometen estudiantes? Este lo saben determinar bien, pero después como no saben el método gráfico, se mandan cualquiera al construir la curva. Entonces mi recomendación es esto, practíquenlo, pero pónganle acento a practicar cómo se construyen las curvas. Es esencial. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a interpretarlo. ¿Qué significa? A ver, si la unidad económica es menor a la modal, como en nuestro caso, ¿qué implica? Que sus costos van a ser más altos que sus ingresos. No. No. Vamos a intentar interpretarlo. ¿Qué es la superficie modal? La más común. frecuente. La más frecuente. ¿Y la unidad económica? ¿Qué es la unidad económica? ¿Qué dijimos recién? ¿Una superficie mínima? Exacto, es la superficie mínima para que una familia pueda cubrir sus necesidades y el costo de oportunidad del capital. O sea que los costos de producción estos tienen el interés metido. Con lo cual, fíjense, es este punto. Si la unidad económica es la superficie modal es esta, ¿qué interpretarían? ¿Cómo están estas unidades? ¿Cómo está la mayor parte de las unidades productivas de esta región? ¿Tienen problemas a futuro de proyección? Y no. No. Y si uno hasta lo hiciera con función de la fórmula de costo de producción, seguramente, si en este caso el ingreso bruto es igual al costo de producción, en este caso el ingreso bruto, ¿cómo va a ser con respecto al costo de producción? Mayor. Mayor. ¿Y qué van a estar generando entonces? Casi seguramente. La renta. Aparece la renta, exactamente. Fíjense que si tenemos esta situación, todo lo que está, siempre, todo lo que está de aquí para acá, son unidades que no tienen problemas de capitalización, de proyección. ¿Dónde está el problema? ¿En qué unidades? En las que son mayores a la unidad. Las que son menores a la unidad económica. En las que son mayores está todo bien. El Río de Janeiro. El problema es esta. Todo lo que es de la unidad económica para abajo, de 175 para atrás, y se empieza a complicar. ¿Por qué? ¿Cómo van a ser los costos de producción con respecto a los ingresos? Mayores. Exacto. Fíjense, es esta área. Esto es el costo, este es el ingreso. Entonces tenés toda esta superficie que no estás cubriendo. Y a medida que te vas, se hace más grande. ¿Qué significa eso? Que en un costo de producción tenemos esto. ¿Se acuerdan? Gasto, depreciación, interés. A ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué es lo primero que uno deja de retribuir? Piénsenlo ustedes, ¿qué harían? Disminuir gastos. Lo primero, antes que disminuir gastos, ¿qué haces? ¿Me quedo sin la renta? La renta nunca ni la olfateaste, pasó volando porque están de acá para acá, vos estás acá. La renta sí, podés hacer un renunciamiento histórico de algo que nunca que no tenés, digamos. Es esto. Lo primero que uno hace habitualmente es retribuir en menor proporción el costo de oportunidad del capital. ¿Sí? Es eso. Lo primero que hacemos es retribuir menos que proporcionalmente. Si el costo de oportunidad es 10%, primero con el 5, con el 6, con el 4. Y si no, ni siquiera eso. Nos olvidamos, costos explícitos. Costos implícitos se van. Quedan solo los explícitos.
Gastos y depreciación. ¿Qué es lo segundo que uno hace? Esto para ver cuál es el grado de magnitud. ¿Cómo me doy cuenta que pasa eso? Bueno, en el largo plazo sí veo que estas unidades empiezan a abrir una tendencia inercial a que todo esto, todo lo que está para acá y más que nada todo esto, chau, a otra cosa, si no hago nada. Las fuerzas de la libre concurrencia del mercado harían su trabajo y todo esto desaparece eventualmente. Eso dice la teoría. Ahora, ¿qué pasa si yo ya el costo de oportunidad no lo cubro? ¿Qué cosa no sigo sin cubrir? ¿Qué es lo primero que Las uno no cubre? depreciaciones. Las depreciaciones, perfecto. Y yo me puedo, eso sí, yo me puedo dar cuenta, abuelo de pájaro, que está pasando eso en una región. ¿Y cómo me doy cuenta? Puede ser, por ejemplo, que no se invierta en mantenimiento. Claro, exacto. Ahí sí, nos subimos a la camioneta del proyecto y salimos a recorrer toda la región. ¿Y qué vemos? Que los alambrados están todos rotos, que los galpones le faltan chapa, las camionetas o los tractores son muy viejos, no se reponen, las casas están medias deterioradas, o sea que vemos que esto ya tuvo momentos de mejor pasar. Ya empezamos a ver que empieza a haber taperas. ¿Saben lo que son las taperas? No. Una Como un tapera es una ranchito. casa abandonada. Una casa abandonada. La tapera es casa abandonada. Rancho es un rancho donde alguien vive, pero la tapera es la casa vacía. Va a casa, que sea lo que va quedando. Taperas que se fueron y quedan las paredes. Entonces empezamos a ver taperas, que significa que ya hubo migración rural, a veces más cercana en el tiempo, a veces más antigua, pero empezamos a ver eso, proceso de abandono de lo rural, proceso de deterioro, empezamos a ver que los alambrados están caídos, que no se reponen porque son costos fijos enormes. Todo eso me está dando indicios de que acá hay problemas de capitalización, que seguramente ahora o en algún momento han transitado situaciones de que esas unidades están por debajo de la unidad económica, casi con seguridad. ¿Qué es lo último que se pierde? Y los gastos. Los gastos. Lo último que se pierde es la esperanza. Y la esperanza es de que va a cambiar, de darse vuelta la taba y que en un momento esto vamos a empezar a mejorar. Entonces lo que hago es reducir todo y me quedo con los gastos. Y ahí, muy bien, como dijeron, achico gastos. ¿Por qué los gastos? Porque es lo que me permite hacer los gastos corrientes, el funcionamiento cotidiano de la explotación. Si yo ya no cubro los gastos, ¿qué me pasa? Y me fundo, ya no hay nada. Exacto. Ya como productor quedo fuera. ¿Eso pasó en Argentina? Sí, mucho. Con más medida en los 90. Lo que terminó pasando es que estaban todos hasta las manos con los gastos, porque aparte se acuerdan que vimos que mucho costo fijo, o sea que tenés que inmovilizar mucho antes de empezar, no lo tenían. ¿Qué hicieron gran cantidad de productores y productoras en los 90? Dejaron el campo y se fueron a la ciudad. Antes que eso. No tanto dejaron, antes de que pase eso, ¿qué habían hecho? Si ya no tenés plata para arrancar el costo fijo, ¿qué haces? Lo pedís prestado. Se endeudaron con las cooperativas, muchas, y con bancos. Entonces empezaron con esto y con deudas. A finales de los 90 hubo una serie de años de mucha sequía, muy bajos precios, entonces se empezaron a volver morosos. Entonces ahí empezó a aparecer la cuestión de los remates. ¿Sí? Empezaron a hacer remates de campos, por un lado. Después eso se mejoró, bueno, eso a partir del 2003 cambió y ya no hubo más morosos, pero muchos eventualmente, aunque no llegan al remate, como bien dicen ahí, no llegaban a cubrir los gastos. Pero entonces, ¿qué hicieron esos que eran propietarios? Salen del circuito como productores, pero la tierra esa desaparece. No es como una fábrica. La fábrica se va al dueño y la tiran abajo y te hacen regios deptos a estrenar, no sé qué, no queda rastro de lo que pasó. En el mundo agrario no pasa eso, porque la tierra no la puedo reproducir, no la puedo trasladar. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quiénes aparecen? ¿Con qué se convierten esos que quedan ahí fuera? Estos de acá, ¿en qué se terminan convirtiendo muchos? Por ejemplo, en
¿Empiezan a alquilar las tierras? Exactamente, perfecto. Se convierten en rentistas. Cambian de categoría. ¿Se acuerdan que de acuerdo a la perspectiva que habíamos dicho de David Ricardo, había 3 actores en el agro? ¿Se acuerdan que estaban? En función de los factores de producción. Es muy duro, igual, digamos, muy estático, pero eventualmente sirve para clarificar. Tenemos los dueños de la tierra, del capital y del trabajo. Asalariados, capitalistas, terratenientes o rentistas. Estos que por ahí tenían tierra y capital, pierden el capital y ¿qué les queda? La tierra. Se convierten en rentistas. ¿Cómo cobran arrendamiento? Quedan fuera del circuito productivo, no necesariamente de la posesión de la tierra, o de la posesión de la propiedad de la tierra, perdón, y se convierten en rentistas. Y aparecen entonces otros capitales con otros orígenes que llevan adelante la actividad. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase 2, eso de la caracterización del sector agrario argentino? Bueno, esta es parte de la explicación económica de lo que ocurrió en ese momento, o de lo que ocurre cuando tenemos esta situación. Entonces, fíjense, la unidad económica es un instrumento tanto analítico para analizar las situaciones, como también un instrumento práctico para cuestiones de ordenamiento territorial o para planificación. ¿Estamos? Sí. Genial. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, pero estamos más o menos. Profe, ¿la clase que viene seguimos con esto o es otro tema? Ejercicios, vamos a hacer todo ejercicios de esto. Perfecto. Y después, ¿el 21 hay clase? ¿Sí o no? El 21 creo que me tengo que fijar, me parece que era feriado. Es feriado. Ah, ok. Es feriado. Es el día de los y las estudiantes. Es su feriado, yo ya. Sigo siendo su. Profe, una consulta. Yo tengo una duda sobre el primer tema de todos. Sí. Estaba haciendo los ejercicios y había como conceptos que no podía identificar, como qué tipo de capital eran. Por ejemplo, la casa personal. Sí. Mejoras. Mejoras, ok. Mejoras de... Ordinarias. Después, uno que se llamaba mangas. Las mangas son mejoras ordinarias. Son los corrales que se usan para trabajar con los animales. Ok. Manga de encierre. Son unos corrales que tienen como que se angostan, que tienen como unas pasarelas que se puede subir la persona para poder trabajar con el animal. Tiene un cepo que se le mete a la cabeza para poder trabajar, ¿viste? Para poder movilizar, o eventualmente tiene una rampita que sirve para subir adentro de la jaula de los bichos. Todas mejoras. Ok, después estaba también praderas permanentes. Sí. Mejoras ordinarias. Mejoras ordinarias. Ahí está, eran esas las que me habían faltado. Gracias. Profe, yo tenía... Perdón. Sí, yo tenía unas dudas con costos también, porque hay 2 ejercicios que no te dan la vida futura probable y te dan la cantidad, por ejemplo, no sé, 50 tractores y el valor total. O sea, no es como los que estuvimos haciendo. ¿Cómo se hacen o si los hacemos o no? ¿Cuál era? ¿Te acordás? No. Creo que eran 8 y 11 de costos. Sí, en el 11 pasa eso. Por eso cuando vos decías que todavía no lo habíamos visto, en el 11 pasa eso. Falta la vida futura probable. Y ahí en particular, por ejemplo, también a mí lo que me pasa es que no sé cómo interpretar el interés, que lo toma como el jornal. Eso me pasa con el 11. A ver. Igual eso con esta dinámica no les voy a tomar en el parcial. No se preocupen por eso. Ok, era nada más para saber
si los hacíamos o no, tipo si les dábamos bolas, pero bueno. No, pero si quieren háganlo, pero no. Ahí lo que pueden hacer es dividirlo por la mitad. Si no, ante la duda se puede hacer eso siempre. Igualmente en el ejercicio, la última oración, te dice que el capital se encuentra en la mitad de su vida útil, en Es el lo que 8. les decía, claro. Y el valor total te dice del total, la cantidad es como el inventario, pero sobre lo que evalúas el capital es sobre el valor total. Y está en la mitad de su vida útil. ¿Dónde Y lo se dice lo de toma la mitad también, de vida? al final, del 8, No, en el debajo 11. del cuadro, de la En tabla. el 8. O sea que yo las depreciaciones hago ese valor total sobre vida útil Sí, y después el capital inmovilizado hago el valor sobre 2. claro. Ok. Sí, ahí dice, en el 8, sí, como dice Roger, es re claro. El capital se encuentra en la mitad de su vida útil. En el 11, Y también una cosita, Francisco, en el 8 se toma un índice de rotación de 4. bien. Porque ¿cuánto te dice que es? Se vende la producción 4 veces por año, te dice. Entonces, 12 dividido 3, 4. claro. Cambia el circulante ahí. Ojo con eso. Una pregunta, aprovechando con el índice de rotación, en el ejercicio de las papas, como que me fue difícil, o sea, puse como medio al azar 2, porque ni siquiera buscando en internet, porque hay un montón de variedades de papas, o sea, como no sabía. No, pero no tiene que ver con las variedades de papas. Es un cultivo extensivo, entonces vos lo que tenés que considerar más o menos es el tiempo medio de inmovilización, son 6 meses. ¿Cuál es el de la papa, perdón? A ver cuál era. El 6 era, ¿no? A ver, ya te digo cuál es el de la papa. Acá, el 9. Sí, Claro, se eso toma un índice de rotación 2, como dice Francisco. es 12 rescate dividido 6 final. meses. Una pregunta, ¿y el del 11, donde dice que el costo de oportunidad es 40 pesos por jornal? O sea, no sé cómo traducirlo al mecanismo, o sea, la mecánica de cómo veníamos trabajando antes. No se preocupen con el 11, porque eso lo tendría que explicar. No lo hagan. Más fácil. Perfecto. Bueno, estamos más o menos, ya son las 8.